El libro de los Hechos, capítulo 28, del versículo 1 al 10, dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los habitantes del lugar nos trataron no con poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando la gente de ahí vio la víbora colgada de la mano, decían: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara, que cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquel lugar había propiedades de un hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos proveyeron de todo lo necesario. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor de la gloria, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, Señor, escogiste a un hombre como Pablo, Señor de la gloria, para que fuese el apóstol a los gentiles, Señor. Gracias, Señor, porque en él vemos, Señor de la gloria, tu mano poderosa, Señor. Vemos, Señor de la gloria, a través de la escritura, Señor, que tú tienes propósitos, y yo sé que esta noche tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Padre, que dirijas nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestra alma, para que sea alimentada de ti, Señor. Y que esta noche, Señor, tú seas propicio, Señor, conforme a esta palabra, Señor, sea un rema en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya les decía, hermanos, el título de esta noche: el problema no es que mientan, el problema es si tú y yo creemos lo que las personas dicen. Y hablamos que en especial de el apóstol Pablo, hermano, como les venía diciendo, para que contextualicemos un poco de este versículo, tendríamos que leer el capítulo 27, que habla del naufragio y de cuando Pablo empieza empieza su camino hacia Roma, hacia donde iba a ser juzgado. Pablo no iba de turista, Pablo iba como un prisionero a ser juzgado en Roma, porque allá su pueblo, los judíos, lo querían matar, el pueblo hebreo lo quería matar. Y Pablo apeló a una amnistía, si lo podríamos decir así, y tenía que ser llevado ante el César. Y en todos los viajes misioneros de Pablo, a través del libro de los Hechos, que habla de los viajes misioneros que Pablo tuvo, la mayoría de los viajes misioneros iniciaron con una idea: llegar a la capital del imperio, que en esa época era Roma. Pablo siempre se enfocó porque él tenía en su mente o él maquinaba que llegando a la ciudad, a la capital, ahí se iba a expandir el evangelio. Y él siempre inició los viajes misioneros que encontramos en la palabra de Dios, aquí en el libro de los Hechos de Pablo, siempre los inició con el objetivo de llegar a Roma. Porque el Señor le había prometido a Pablo que que era necesario que Pablo llegara a Roma. Y Pablo siempre vivía y caminaba en base a la promesa que Dios le había hecho. Yo no sé si tú y yo también, ¿verdad?, vivimos nuestra vida aferrados o visualizando la promesa que Dios nos ha hecho, porque Dios nos ha hecho promesas, hermano. Este año Dios nos ha prometido que si nosotros no nos separamos de Él, seguimos aferrados a la vid verdadera, vamos a ser prósperos. Esa es la promesa que hemos recibido para este año de parte de Dios a través de nuestro pastor, y no tal vez también a través de nuestro pastor, sino a través de la palabra de Dios, hermano.
la palabra, hermanos, que dice que si nosotros nos aferramos al Señor, no nos separamos de Dios, nos va a ir bien, hermano. Pero en el proceso, porque el pámpano también es un proceso, en el proceso también dice que ahí alguien llega y poda, corta las ramas, y esos procesos, hermano, Pablo los había vivido, al igual que tú y yo, hermano. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una diferente, yo lo llamo así, ¿verdad? Nuestra historia con Cristo. La historia que tiene nuestro hermano no es igual a la que tiene el hermano. O sea, cada uno de nosotros vive una historia con Cristo. Y Pablo, hermanos, tenía su propia historia. Pablo, un perseguidor de la iglesia, llamado de una forma, hermano, brusca quizás, donde Dios lo llama y él cae del caballo o de donde él iba, cae al suelo, le son vendados sus ojos, recibe, bueno, te vas a ir hacia allá. Cuando Pablo llega ahí donde el Señor le había dicho que tenía que ir, no fue bien visto. Pablo nunca fue bien visto por los judíos, hermano. Aquellos judíos siempre guardaban aquel resentimiento, o quizás guardaban aquella idea de que Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Algunos teólogos afirman de que el día que apedreaban a Esteban, Pablo ahí estaba. Algunas personas creen que Pablo Pablo en sí fue eso, fue un perseguidor de la iglesia, pero también fue un llamado, hermano, un llamado a ser un apóstol de Jesucristo para los gentiles. Y nuestras bases bíblicas de nuestra doctrina como eclesiástica, la doctrina de la iglesia, están basadas en las cartas paulinas. La mayoría de las iglesias tenemos nuestras doctrinas basadas en las cartas paulinas, aquellas cartas que eran cartas pastorables, donde está fundada nuestra doctrina. Pero Pablo está aquí ya en el capítulo 28, está a punto de despedirse, está a punto de culminar su carrera. Está en esa parte, lo puedes encontrar también en Timoteo, cuando Pablo dice: yo estoy pronto a partir, yo quisiera que aquí estuvieran todos, pero Pablo está en ese caminar hacia Roma. Parte ahí en el capítulo 28, dice que es escoltado por un centurión que tenía un nombre bien hermoso, ¿verdad? Se llamaba Julio. Sí, así se llamaba el centurión. Y ese centurión llevaba a Pablo, lo llevaba prisionero hacia Roma. Y luego se embarcan, y ahí hay una ruta donde pasa de una isla hacia otro lugar. Embarcan, pasa un periodo, porque no es como ahora que tú quieres ir quizás, qué sé yo, allá a Italia, quieres ir allá y agarras un avión y en unas 8 horas, 12 horas estás allá. Vas a ir a Estados Unidos, quieres ir a Miami. Bueno, para ir a Miami, unos de aquí llegan más cerca y otros que agarran avión. Unos los llevan en patrulla y otros agarran avión, pero en cuestión de una hora están. En ese tiempo no, pasaban un periodo muy largo de navegación, y estaban basados a los tiempos del mar y todas las cosas. Entonces el viaje hacia Roma no era no iba tan a prisa, sino que iba sobre esas estaciones, pero siempre seguía siendo un prisionero Pablo, hermano. Tanto así que en el capítulo 28 habla de un naufragio, porque, bueno, Pablo le aconseja a aquellos que mejor no viajen, porque hay tormenta, porque los tiempos ya no son, dice ahí, han pasado el tiempo del ayuno, y ya los tiempos no eran buenos. Quizás como tú y yo ahora en día estamos viviendo tiempos que no son buenos, hermano. Tiempos donde tú sales y te encomiendas a Dios, porque si no fuese así, corres el riesgo de no regresar, hermano. ¿Cuántas personas salen? Y por ahí vi una noticia de un joven que salió a correr y todavía lo andan buscando. No sé si le agarró complejo de Forrest Gump o lo han secuestrado, pero ya no regresó. De nuevo salió a las 7 de la mañana que iba a correr al parque, y desde entonces lo andan buscando. Fue del 1 de enero. O sea, ahora, hermanos, son tiempos difíciles, peligrosos, donde emprendemos cada uno de nosotros cada día que viene nuestro afán, emprendemos ese caminar, esa ruta, solo con la esperanza y la fe de que Dios guía nuestros pasos, hermano. Y que Dios ha prometido sobre cada uno de nosotros guardarnos. Que hay una promesa bendita para ti y para mí, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nosotros nos aferramos cada día a esas promesas, al igual que quizás Pablo. Fíjate que Pablo era prisionero, estaba viviendo duros días dentro del mar, donde cual Dios ponía gracia sobre sus captores, porque Dios pone gracia sobre cada uno de nosotros, hermano.
Amén. Y eso es una realidad. Muchos de nosotros podemos ver la gracia de Dios, la mano de Dios obrando a favor nuestro, no importando las circunstancias, no importando que la situación sea difícil, que la adversidad esté a la luz del día, esté frente a nosotros, o que estemos viviendo momentos duros. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, a las promesas que Dios tiene para nosotros. Y eso fue uno de los mayores ejemplos que Pablo pudo darnos y pudo darle a la iglesia. Y aquellos que navegaban también con él, dice que con todo y Pablo eran 276 personas las que navegaban en esa barca, que anegaba porque los agarró una tormenta, que ahí aparece el nombre en el capítulo 27. Aparece el nombre de esa tormenta que los hizo naufragar. Yo no sé cuántos han tenido ese privilegio, aparte de nuestro pastor, por supuesto, ¿verdad? De andar en el mar, hermano, en un barco, o ya sea en una lanchita, ¿verdad? Nosotros hace poco nos subimos a una lanchita, hermano, era un cayuco. Nos subimos y nos embarcamos en una lanchita, y esto fue aquí en el Puerto del Triunfo, que ahí no hay ni olas, hermano. Pero mira qué bonito se siente, ¿verdad? Y yo decía, y cuando ya me había embarcado y cuando ya iba ahí a media bahía, sí me venía a la mente y me acordaba que no sé nadar, hermano. Y lo peor que no sé flotar. Y ahí me acordé, ¿verdad? Y no, imagínate, y estoy hablando que era un viaje de turismo ahí, ¿verdad? Que ahí hasta nos prometieron que habían salvavidas, ¿verdad? Pues nosotros lo vimos unas bolsas negras, hermano. Yo creo que ya salvavidas te los ponen ya cuando estás tieso, porque yo lo vi unas bolsas negras ahí. Pero tuvimos esa oportunidad y imagínate en el mar abierto, hermano, con una tormenta. Donde a pesar de las circunstancias Pablo seguía siendo un prisionero, donde Pablo ve amenazada su vida por una tormenta que estaba ahí. Aparte de eso, cuando el barco anegaba, dice que aquellos soldados que iban custodiando los prisioneros, porque había una ley romana que determinaba que ningún prisionero podía escapar. Antes de que estos prisioneros escaparan, tenían ellos la obligación de matarlos. Pero Pablo, hermanos, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que buscaba a Dios en oración, había recibido respuestas de Dios, hermano. Había recibido de parte de Dios, porque Dios le había prometido a Pablo que ninguna alma se iba a perder en ese viaje, en ese naufragio. Dios había hablado con Pablo y le había confirmado, y Pablo lo dijo. No todos los que iban ahí eran creyentes, hermano. Se cree que iban ahí un par de acompañantes de Pablo, y que uno de ellos era el doctor Lucas. Los teólogos afirman de que Lucas, que se asume que es el escritor del libro de los Hechos, iba en ese viaje que Pablo llevaba hacia Roma. Así lo dicen los teólogos, los estudiosos de la palabra de los tiempos. Dicen que Lucas, por eso escribió el libro de los Hechos con tantos detalles, porque dice que Lucas fue testigo de ese naufragio y de aquella promesa que Dios hizo a Pablo y que se cumplió, hermano. Porque si hay algo que encontramos en la palabra de Dios, que todas las promesas que Dios ha establecido para sus hijos se cumplen. Todas las promesas que Dios ha establecido para ti y para mí se cumplen. Pero nosotros tenemos que esperar en Él. Y también tenemos que pasar y soportar el proceso. No era fácil. Dice, y estoy textualizando, y vamos a entrar al tema que nos concierne, pero estoy textualizando. Dice que Pablo, hermanos, y Pablo vio que estaban preocupados. Bueno, es tanto así que era tan difícil que los marinos empezaron a sacar los barcos que traen las lanchas de emergencia. Y los marinos decidieron dejar a todos en el barco e irse ellos. Pero Pablo le dijo al centurión, a los soldados: miren, no dejen que nadie se baje del barco, porque si entonces vamos a perecer, porque la promesa es que Dios va a guardar a todos, que ninguno se baje del barco, sino que todos vamos a permanecer aquí. Y aquellos entendieron, aquellos vieron quizás la forma en que Pablo lo decía, la forma quizás que Pablo se aferraba a esas promesas. Aquellos lo observaron, hermano. El mundo y quizás tu familia, tus amigos, observan cuánto tú descansas en las promesas de Dios, hermano. La gente se observa si tú eres un hombre temeroso o una mujer temerosa, que estás ahí no confiando en Dios, sino que quizás confías más en el hombre, que quizás
confías más en otras circunstancias y no en la palabra de Dios, que es la que nos da la seguridad y la certeza de lo que aquí dice. Eso es lo que va a suceder a nuestras vidas. Si Dios ha prometido que nos va a guardar, que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, si permanecemos en Él, si su palabra permanece en nosotros, y si la creemos y si la vivimos, vamos a ser prosperados. Yo no sé cuántos se aferran a esa palabra. Yo quiero vivir este año aferrado a esa palabra, hermano, aferrado a la palabra de que Dios va a guardar de mi vida, va a guardar de mi salud, va a guardar de mi familia, va a guardar de mi economía. Yo quiero vivir este año aferrado a esa palabra. Y Pablo, hermano, se había aferrado a la promesa, a la revelación, a lo que había escuchado, a lo que había quizás oído audiblemente, o Dios había puesto el sentir en Pablo y que le había dicho que ninguna alma iba a perecer, y exactamente así sucedió. El barco dice que lo lanzan, lo tiran ya cuando se veían que estaban cerca de la isla, y el barco encalla el barco. Los que podían nadar se tiraron y nadaron a la isla. Los que no podían nadar, igual que su servidor, me tenía que haber acordado de esta palabra, tenía que ir, pero ya no las hacen de madera, las lanchas esas son de fibra, porque dice que aquí los que no pueden nadar agarren un trozo, agarren un pedazo de palo y se tiran. Porque ahí van a flotar y van a llegar a la orilla en ese pedazo de palo, hermano. Para que te ubícate en esa escena que tanto se ve ahora con Rose y el otro, ¿verdad? Miren la Rose ahí bien tranquila en la tabla, ¿verdad? El otro, el Jack se hundió porque no se subió a la tabla. Entonces esas fueron las observaciones que Pablo les dijo, y así lo hicieron, y llegaron a una isla que dice que ya encontraron un respiro. Dice que ya estando a salvo, llegaron a una isla que se llamaba Malta. Malta, hermanos, es una isla pequeña que está ahí cerca de Creta. Está ahí esa isla. Dice que es pequeña relativamente, se ve, bueno, me imagino que como nosotros, ¿verdad? Como El Salvador. Pero está esa isla que se llamaba Malta, que su traducción es refugio. Pablo llegó a un lugar de refugio. Porque Dios siempre tiene preparado para ti y para mí lugares de refugio. Lo hizo desde Levítico, lo hizo allá desde Levítico. Dijo, bueno, vamos a establecer ciudades de refugio para que aquellos endeudados, para que aquellos criminales, para aquellos que tienen deuda, vengan a ese lugar de refugio y encuentren paz. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre tiene lugares de refugio. Dios había establecido en el viaje misionero, y no era un viaje tan misionero así, era el viaje que Pablo tenía que cruzar para llegar a Roma. Dios había establecido un lugar, una isla, un pequeño lugar llamado Malta, que era un lugar de refugio. Y dice que ahí no eran nativos así con lanza, hermanos, sino que eran personas que no hablaban el idioma que se hablaba en el imperio romano, sino que ellos tenían otro idioma, ellos habían adaptado otro idioma. Pero Roma, como invadía todas las provincias, era parte del imperio de Roma, esta isla llamada Malta. Entonces ahí dice que ahí habían unos, podemos decirlo, los nativos o los habitantes que estaban en ese lugar. Y dice, y no nos trataron con poca humanidad, sino que los trataron bien, hermano. Vieron quizás la calamidad de aquellas personas, vieron que habían negado, habían naufragado, habían llegado a la orilla, y dice que no, y los trataron bien. Les hicieron fuego porque había lluvia, porque había frío, era una isla, hermano. Yo no sé cuántos han ido a una isla, hermano, pero era una isla. Y ahí los trataron bien. Las personas de la isla lo tratan bien, bueno, no todos, pero dice que estos quizás eran hospedadores, y había en esa isla de Malta, habían puertos, pero estaban al otro lado de la isla, no donde Pablo llegó, donde naufragó esta embarcación, sino que eran al otro lado, pero estaban ahí. Y dice que los recibieron, les prepararon fuego, y vemos que Pablo dice que era el apóstol, hermano. Pablo era el apóstol, a pesar de que era un prisionero, tenía ciertos privilegios, porque los centuriones, porque los que lo apreciaban, siempre tenían ciertos privilegios para Pablo, porque Dios ponía gracia en Pablo, porque quizás era un hombre respetuoso, porque quizás era un hombre educado, y eso también hace diferencia entre los hijos de Dios, hermano.
Porque los hijos de Dios tenemos que hacer diferencia en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio. Tenemos que ser personas educadas. Tenemos que aprender a pedir por favor. Tenemos que aprender a ser serviciales. No dices amén, pero mira, es que de eso se trata la palabra de Dios. De eso se trata la vida del apóstol Pablo. Cuando tú la ves desde ese punto donde nos enseña que Pablo llega a ese lugar, era un náufrago, pero al ver que aquellos estaban ahí encendiendo el fuego, dice que Pablo se puso a traer leña. Fíjate que hubiera podido decir Pablo, bueno, nos hemos salvado porque yo oré al Señor y Dios me reveló que ninguno iba a perecer y así se cumplió. Pudo haber dicho Pablo, hermano, pudo haber dicho Pablo, no, si porque yo oré, ustedes se salvaron. Lo pudo haber dicho Pablo y de cierta manera era verdad. Era verdad que él había intercedido por aquellos que iban en la embarcación y Dios le concedió, dice, y te lo voy a conceder a todos, ninguno va a perecer. Pero Pablo, estando en esa situación de náufrago, estando ahí en esa situación, dice que él se puso a jalar leña, hermano. Él se puso a las órdenes. Él estaba acostumbrado a servir y no a que le sirviera. Pablo lo dijo muchas veces, porque allá en unas iglesias llegaban unos que se hacían llamar profetas y decían que querían que les dieran dinero. Y Pablo les dijo, miren, hasta el día de ahora yo trabajo. Así decía Pablo, yo trabajo, yo me gano mi vianda, yo no necesito las dádivas, pero bien hacen ustedes en participar. Porque llegaban de eso, hermano. No crea que eso es nuevo, no crea que eso es para nuestra época. Eso ha existido desde siempre. Llegaban unos ahí y querían que les sirvieran todo, hermano. Querían ellos ser los niños de la película y que los demás estuvieran al servicio de ellos. Pero ese no es el ejemplo que el apóstol Pablo, que tuvo el carácter de decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y eso es una realidad. Cristo, dice la palabra, que no vino a ser servido. Cristo demostró que vino a servir, tanto así que ya para partir vino y puso con los de su confianza y empezó a lavarles los pies. Porque dijo Cristo, ejemplo les doy. Pablo había escuchado de Jesucristo, al igual que tú y yo, hermano. Por muchos años hemos escuchado de Jesucristo. Hemos entendido o hemos aprendido, o si lo hemos escuchado no lo hemos aprendido. Pero hemos aprendido que el ser servicial es algo que caracteriza a un hijo de Dios. No dices amén, pero lo vemos a través de la palabra, hermano. Yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? El ser servicial, el ser útil, esa es una característica de un hijo de Dios, hermano. Yo no sé cómo vives tu vida, como yo no los conozco, al igual que ustedes no conocen la mía, hermano. Y yo sé que a muchos no les interesa y tienen razón. Pero dice Pablo, dice aquí la escritura que Pablo, cuando llega a la isla, que había naufragado y sabía que había frío, que estaba lloviendo, que necesitaban más fuego, él se puso inmediatamente. No dice aquí que le ordenaron a Pablo que fuera a traer leña, no. Pablo de su voluntad dice que salió a recoger arbustos para avivar el fuego, para ser servicial. Y eso nos da un gran ejemplo para nosotros, hermano. Nosotros que vamos a emprender o estamos emprendiendo este camino, hermano. Este nuevo año, Dios nos ha llamado, hermano. Nos ha llamado a permanecer. Nos ha llamado a llevar el mensaje de Dios. Eso no hablaba la palabra de Dios el día martes. Nos ha llamado a ser serviciales. A poder ser esas personas que están a la orden, hermano. Que si hay una necesidad, ahí tienes que estar tú. Ahí tengo que estar yo. Dice que Pablo, había una necesidad, había frío, había lluvia y necesitaban fuego. Los habitantes de ahí se habían prestado a encender el fuego, pero había necesidad de avivar el fuego. Había necesidad, como lo hay también en la vida espiritual de la iglesia, hay necesidad de avivar el fuego. Pero no solamente el pastor o el copastor o los líderes son los encargados de traer la leña y avivar el fuego. Todos hemos sido llamados, todos tenemos la oportunidad de ser serviciales en la obra de Dios. Amén. Gracias por esos amén. Porque Dios quiere prosperar a sus hijos, hermano.
porque Dios hasta el día de ahora sigue cumpliendo sus promesas. Dios había guardado a Pablo, Dios había llevado a Pablo, había guiado la vida de Pablo, le había revelado, qué sé yo, lo había revelado en sueños, lo había revelado por palabra audible, como lo ha hecho contigo y conmigo. Dios a muchos de nosotros nos revela por sueños, nos revela por profecía, nos revela de diferentes formas, y la mejor forma con que Dios nos revela es a través de la palabra de Dios, hermano. Aferrándonos a estas promesas benditas, aferrándonos a que Dios tiene el control de nuestras vidas cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, cuando no nos desviamos de la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Pablo no se podía desviar porque él era prisionero, iba en ese barco, había naufragado, ahora estaba en una isla, y dice que estando ahí recogiendo leña, haciendo servicial, una víbora de esa región, si quieres lo lees, dice: y los habitantes no nos trataron con poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia y el frío que caía. Entonces Pablo, dice, recogiendo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. No siempre el servicio va a ser bien visto, hermanos. No siempre el servicio va a ser bien visto. ¿Y cuántas veces quizás te ha sucedido que tú vienes con una buena actitud y saludas a alguien? No solo en la iglesia, en el trabajo, qué sé yo, en tu casa, ¿verdad? Y tú llegas ahí bien contenta o bien contento y saludas y dices: hey, buenos días, ya vine, ¿verdad? Y nadie te corresponde, hermano. Y porque no todo el tiempo el servicio o el estar dispuesto va a ser de agrado. Y nos sucede en la iglesia también, hermano. Hay personas que dicen, ahí tienen una frase en el mundo, ¿verdad? Que dice que hay personas que por persinarse, dicen, se aruñan. Ahí tienen una frase, hermano, que por persinarse se aruñan. Pero, hermano, como lo que tú y yo hacemos, no lo hacemos para el mundo, hermano. No lo hacemos para agradar al hermano. Tenemos que hacer todas las cosas para agradar a Dios. Porque ese es el propósito, hermano. No se trata aquí de ganar puntos. No se trata de que estamos en un año de elecciones y queremos ganar adeptos para que voten por nosotros. No, se trata de agradar a Dios. Pablo hacía las cosas no porque le decían, no porque quería sobresalir. Pablo lo hacía porque él había entendido que Jesucristo vino a este mundo a servir. Y el servicio del Señor no siempre fue bien visto, hermano. Bueno, ni siquiera por su familia, pues. Por allá hay una porción donde a Jesús le dicen: mira, te habla tu mamá y te habla tus hermanos. Y Jesús le dice: bueno, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Si no, ¿acaso no son los que hacen la voluntad de Dios? Porque dicen los estudiosos y los teólogos que la familia de Jesús había llegado porque querían llevárselo. Porque le habían dicho que Jesús estaba empezando a hablar y a decir de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el que había de venir. Y aquellos dijeron: no, van a apedrear a Jesús. Tanto así que en el lugar donde Él vivía, llegó unas 2, 3 veces, posiblemente llegó más, pero la Biblia registra unas 2 o 3 veces, porque cuando Él llegaba ahí lo querían matar. Y la familia: vayan a traerse a Jesús, hombre, mira, ya está otra vez hablando. Mira, ya se subió otra vez al púlpito, anda a traerlo. No siempre el servicio va a ser bien recibido, hermano. No siempre las cosas que tú hagas van a ser bien vistas o van a ser premiadas. Hay personas que buscan el agrado y empiezan a servir, pero luego dicen: ni gracias me dijeron. ¿Y de quién querías el agradecimiento? Porque si tú buscas una recompensa, lo dice la palabra, si tú buscas una recompensa humana vas a tener. Pero si tú buscas una recompensa celestial, recompensa de allá arriba vas a tener, hermano. Y Pablo lo sabía, lo había entendido, y ahora Dios nos los habla a nosotros, hermano, y espero que lo entendamos. Espero que entendamos a la luz de la palabra que tenemos que servir, y que posiblemente ese servicio no sea bien visto, o posiblemente ese servicio traiga desánimo, traiga problemas, traiga tristezas. Pero mira, nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Dice que Pablo, haciendo eso, siendo servicial, dice que una víbora, por supuesto una víbora venenosa, se le prende en la mano, lo muerde, y Pablo dice que se sacudió la víbora en el fuego y la víbora cayó.
Pero los nativos que estaban ahí, los que conocían, los que eran habitantes de ahí, que sabían y habían visto quizás muchas veces que esas víboras picaban. Hay víboras cuando suben las redes, ¿verdad? Salen unas víboras de mar que son venenosas. Y a quien lo muerde una de esas, hermano, poca oportunidad tiene dentro del mar de que lo asistan. Pero Pablo dice que se sacudió la víbora, pero los nativos de ahí, que ya conocían qué clase de víbora había picado, dicen que dijeron, este Pablo ha de ser un homicida. Eso dijeron, este Pablo ha de ser un homicida. Este Pablo es un matador de sueños. ¿Cómo será de cruel el Pablo? Decía, fíjate esta gente que lo que decía del apóstol, lo dice la palabra, lo estoy un poquito parafraseando, por eso decía, este Pablo es homicida. ¿Qué pecados tan grandes o qué atrocidades ha cometido en su vida que se libró de morir en el mar y ahora viene aquí a tierra firme, posiblemente a un lugar de refugio, y encuentra a una víbora que lo muerde? Y ya vas a ver, lo primero que le va a pasar es que se va a hinchar. Después que se hinche, se le van a trancar las venas y ya va a caer. Fíjate que, y en base a eso es el título de esta noche. El problema no es que mientan, el problema es que si tú y yo creemos a lo que el mundo dice de nosotros, hermano. Porque el problema no es que los nativos dijesen, fíjate que los nativos tenían una característica, eran buenas personas. No dice aquí que los nativos, quizás no, bueno, voy a ocupar la palabra nativo. Los de la isla eran buenas personas. Si recibieron a Pablo y a aquellos otros 275 personas amablemente, los atendieron, les cubrieron sus necesidades básicas en ese momento, que era el tener calor. Pero ellos empezaron a ver y empezaron a juzgar a Pablo sin conocerlo, sin saber que Dios tenía planes y propósitos para Pablo, sin saber que Pablo era un hijo de Dios. Y muchas veces el mundo, tu familia, tus vecinos, tus hermanos posiblemente empiezan también y juzgan tu vida, juzgan mi vida, sin saber el plan y el propósito que Dios tiene para mí y tiene para ti. Y el problema no es que ellos lo hagan, hermano. El problema es lo que tú creas de ti. Cuando tú pones atención y abres tus oídos a escuchar esas palabras que vienen, que el mundo borbandea, hermanos. La economía se cae. Y ahí andaba. ¿Y por qué anda triste, hermano? Ay, es que la economía se cae. ¿Y cuánto tiene usted en el banco? No, hombre, no tengo nada. Y entonces, el problema no es lo que el mundo dice, hermano. Dice el mundo, hay una nueva cepa, aparte de la Omicron está una que se llama Ibu, y aparte de eso ahora se está conjugando el flu, que es una gripe, con el coronavirus, y se llama flu no sé qué, que es el flu famoso en Estados Unidos. No le dicen gripe, nosotros ya le dio gripe, allá no le dicen flu. Y se ha combinado el flu con el coronavirus y eso. El problema no es lo que el hombre diga, hermano. El problema es lo que tú crees. Si Dios ha dicho que nos va a guardar, Dios nos va a guardar. Pero el problema es cuando nosotros abrimos los oídos y escuchamos no la promesa de Dios. Imagínate Pablo, que Dios lo había guardado, que le había dicho que iba a llegar a Roma, que era necesario ir a Roma, que Dios había preparado el viaje de Pablo. No le dijo que era fácil, como nos está diciendo Dios a nosotros. Ustedes van a pasar conmigo este año. No dijo que era fácil, sino que dijo que permaneciésemos, que dijo que nos iban a podar, dijo que nos iban a limpiar, y el que esté limpio, que se limpie más para dar más fruto. Eso es lo que la palabra de Dios nos ha dicho, eso es lo que nosotros tenemos que escuchar, eso es lo que nosotros tenemos que poner oídos atentos. Porque mira, aquellos habitantes eran buenas personas, hermano. Los habían tratado con amabilidad, pero vieron el caso de Pablo, pero vieron que una serpiente lo mordió. Pero vieron y dijeron y tuvieron un mal juicio. Como muchas veces la gente ha tenido mal juicio de ti y de mí, hermano. Hay gente que en su inocencia o quizás no en su maldad, en su pensamiento, ha dicho cosas malas de ti y de mí. Quizás han dicho, mira, no, la verdad que quizás tu matrimonio se terminó. Quizás han dicho, no, hombre, no creo que vos te gradúes. Si está en la cara se te nota que sos pasmado.
hay gente que quizás en su ingenuidad, en su situación, ha dicho cosas de nosotros, hermano, o hacia nosotros, que no son las que Dios ha proclamado para ti y para mí. Fíjate que a mí hace muchos años, en la peor etapa de mi vida, en la peor etapa económica de mi vida, hermano, siendo muy joven, en la peor etapa económica de mi vida, hubo una persona que es mi amigo y todavía sigue siendo mi amigo. Y yo no digo esto porque guarde ese rencor, sino que porque Dios me lo ha guardado para que lo tenga como ejemplo. Dijo esa persona hacia mi vida: no, este va a perder la casa, este va a quedar en la calle. Y era mi amigo, hermano, y sigue siendo mi amigo. Almorzamos juntos. Y él me dijo así, de esa forma, lo dijo de esa forma. Quizás no lo dijo en su maldad, lo dijo porque eso es lo que quizás se le imaginaba. Yo quedé muy joven con 2 responsabilidades. Sobre mi casa habían 2 hipotecas que pagar, hermano. A mí si alguien me dice trabajar, no, si trabaja, a mí me dice anda a Estados Unidos a trabajar. Yo ir a Estados Unidos a trabajar, si aquí trabajo me sobra, le digo yo. Si el día Dios me va a mandar a Estados Unidos, me va a mandar a descansar a las playas de Miami, allá donde manda el pastor, a Los Cayos. Pero esta persona dijo eso de mí. Pero pasado muchos años, yo no guardo resentimiento, sigue siendo mi amigo. Pero pasado algunos años, yo fui testigo como él perdió todo, hermano. Perdió la casa donde vivir. Y yo hice lo que pude por rescatarlo. Yo le aconsejaba, le dije yo: ¿qué quieres? $1,000 o un consejo millonario? La aconsejaba, le dije: hey, hagan esto, no pierdan, métanse aquí. Y no pudieron, no lo hicieron, perdió todo. Yo lo vi, yo fui testigo y me acordaba de esas palabras. No con rencor, hermano. Yo les digo, sigue siendo mi amigo. Cuando nos ayudamos mutuamente, seguimos siendo amigos. Pero un día él pronunció esas palabras sobre mi vida. Y yo no guardo rencor. Yo trabajé, yo no las creí. Yo dije: ay, si es cierto, mire lo que dijo, que voy a perder. Que diga lo que quiera, hermano. Si yo no dependo de lo que tú y las otras personas digan de mí, yo dependo de lo que la palabra de Dios dice de mí. Que si permanezco en Él y su palabra permanece en mí, pida lo que quiera y Él me lo va a dar. No perdí la casa, pagué las deudas. Dios me ha regalado hasta otra. Hermano, porque el problema no es que mientan. El problema es que si tú lo crees, hermano. Y eso sí es problema. Mira, Dios, hermano, es especial con nosotros. Dios tiene planes, propósitos con cada uno de nosotros. Pero no dijo que iba a ser fácil. No dijo que no iban a haber dificultades. No dijo que no teníamos que pasar el proceso. A mí me agrada cuando veo a Sergio Méndez, como dice nuestro pastor, un hombre próspero, hermano. A mí me agrada cuando él dice que estando en esa sala de hospital allí en el Bloom, no estaba en el de diagnóstico, estaba en el Bloom. Dios no lo mandó al de diagnóstico, no lo mandó como a nuestro hermano allá al mejor ¿cómo se llama? Hospital de Houston. Lo mandó al Bloom. Y dice que él entendió que el proceso era que Dios lo había llevado ahí con un propósito. Y eso a mí me agrada cada vez que él lo dice, porque quizás a ti y a mí Dios no nos ha mandado a un hospital, pero nos ha mandado a una casa, nos ha mandado a un lugar, nos ha traído a esta iglesia, nos ha traído con un propósito, hermano. Y nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que no te iban a morder, nadie dijo que no iban a haber víboras en el camino. Fíjate que una vez yo ya les he contado este testimonio, que una vez yo soñando, hermano, dejo sueños que no quiere vivir, ¿verdad? Soñé que una víbora me mordía, hermano. Sentí la mordedura de la víbora aquí. Fue tan fuerte esa mordida, que el siguiente día le pregunté a mi esposa: mira, de casualidad, ¿no me aruñaste o me pegaste? O mírame aquí si tengo algo. Porque me dolió, hermano, me dolió. Le pregunté así en confianza, de casualidad, porque yo dije: pues sí, ella me pegó y fue una pesadilla. Pero no, ella me dijo que no. Y soñé que esa víbora me mordía aquí. Y eso involucraba algunas cosas, pero no te voy a contar todo el sueño porque no te interesa. Pero en la misma situación vi a una persona de blanco. Yo asumía que era un ángel, que empezaba a lavarme
la herida de la serpiente con un barril. Estoy hablando, en mi casa había un barril con agua bien clarita y empezó a lavarme, estoy hablando hace unos 7 años. Empezó a lavarme la mordida. Y cuando me lavaba la mordida me dijo, la mordida duele, me dijo. Pero el problema no es la mordida, me dijo. El problema es el veneno que queda dentro. Pero no te preocupes, yo te voy a lavar. Y me lavo. Y de ese día para acá, hermano, fíjate que yo me lavo de venenos que puedan llegar, entrar a mi vida, a mi torrente sanguíneo. A mí, si alguien me dice, fíjate que aquella persona estaba hablando mal de vos, pues a mí, si no soy monedita de oro, no soy moneda de oro, no le tengo que caer bien a todos. Si lo importante es que le caiga bien a Cristo, hermano. Si de Él viene mi respuesta. Y tampoco digo que voy a ser pedante, no voy a ser... No es eso, no se trata de eso. Se trata de que duele, hermano. Duele que un familiar tuyo hable mal de ti. Duele que tu cónyuge hable mal de ti. Duele que tus hijos hablen mal de ti. Duele que un padre hable mal de sus hijos. Pero el problema no es ese. El problema es lo que tú dejas que circule dentro de tu corazón, y esas cosas que hacen, lo que dice la palabra de Dios, raíces de amargura. Porque la mordida duele. Fíjate que un caso muy sonado en la palabra de Dios, que esto casi como telenovela, ¿verdad? De un hombre que fue vendido por sus hermanos, lo dieron por muerto, mintieron a su padre, le dijeron, no, si ya un chucho lo mordió. Se lo comió un chucho y aquí están los trapos de él. Estando ahí, él tuvo la oportunidad. Yo ya le había revelado muchos años que él iba a estar en un trono y sus hermanos y sus padres iban a estar de rodillas. Y Dios ya se lo había revelado. Y eso es lo que José recibió para su vida. Eso es lo que Dios hizo. El proceso fue duro. Pero un día estaba José y estaban sus hermanos. Y él se acordó de que lo habían vendido. Él se acordó. Dice que se fue detrás de la cortina y lloró. ¿Estás conmigo? Esto es la palabra de Dios. Se fue detrás de la cortina y lloró. Y lloró. La mordida duele, hermano. Duele. Duele que hablen mal de ti y de mí, de cualquiera. Duele. Pero dice que luego salió José y lo recibió. Y no lo recibió como a todos los otros que llegaban a pedir grano. Los pasó a una sala. Se los llevó ahí. Y se presentó. Y le dijo, yo soy su hermano. Yo soy José. Porque para preservación de vida, Dios me trajo a este lugar. ¿Qué tal José se hubiera envenenado de la sangre, hermano? Ay, Dios. ¿Y los judíos? ¿Y las 12 tribus de Israel? ¿Qué tal si ese veneno que se inyectó en la vida de José, que pasó un sinfín de calamidades que esta noche no las vamos a mencionar, pero tú las sabes, tú eres un estudioso de la palabra? ¿Qué tal si José guarda ese rencor? ¿Qué tal si tú nunca olvidas, hermano? ¿Qué tal si tú vives una vida llena de rencores, hermano? ¿Qué tal si tú no puedes ver la gloria de Dios porque hay raíces de amargura, porque no has perdonado, porque te abandonaron, porque qué sé yo, tantas cosas que pueden ser difíciles? Y qué más difíciles las que pasó José. A este lo dieron por muerto, lo metieron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Bueno, tan difícil la vida de José que por allá hasta lo quisieron violar. Así dice la palabra de Dios, hermano. Allí la mujer de su jefe lo quiso violar. Posiblemente, no sé, serás tan bonito como José que te pudo haber pasado algo así. No lo sé. Pero qué tal si José, hermano, se envenena su sangre. Porque el problema no es la mordida, hermano. El problema no es lo que dicen. El problema es lo que tú guardas en tu corazón. El problema es que Dios quiere limpiarnos nuestra vida. El problema es que Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, hermanos. ¿Qué tal si Pablo, hermanos, le cree a aquellos nativos y se pone así? Ya me voy a hinchar, ya me voy a hinchar. Yo creo que ya me dio el virus. ¿Cuántas personas no hemos pasado así, hermano? Tienes una tos de
seca, voy a decir, hermano. Ya dijo usted, pero yo la voy a decir seca. Tienes una tos seca hace años y ahora, no, ya me dio el virus y tengo calentura. Ya no respiro. ¿Qué tal, hermano? Que estas cosas pasen a nuestra vida. ¿Qué tal si Pablo sí cree y dice, ya me estoy hinchando, se me está hinchando esta cosa? No, hombre, si yo ya me veo más gordo. ¿Qué tal si Pablo deja de confiar, hermano? ¿Qué tal si Pablo, hermano, le cree a aquellos nativos que no eran mala gente, hermano? No decían las cosas porque eran mala gente, las decían ignorantemente. Tanto así que ellos creían ellos, que cuando dice, y no que la justicia vino a castigar a Pablo a través de una víbora, creían en una diosa griega, que era la diosa de la justicia. Creían que esa diosa había castigado a Pablo. Creían que esa diosa tenía el poder de quitarle la vida a Pablo. Y eso es lo que el mundo cree, hermano. Cree que tiene el poder de quitar tu vida. Tu vida y mi vida están escondidas en Dios, hermano. Tu vida y mi vida le pertenecen a Cristo, hermano. Y el mundo eso cree, en su ignorancia, en su afán. Ellos estaban ignorantes, hermano, que creían que aquella diosa que ellos adoraban iba a quitarle la vida a Pablo. Y esa no le iba a quitar la vida a Pablo. Pablo tenía un destino que Dios había establecido y un propósito que Dios había establecido. Lo había llevado a una isla donde le iba a dar 3 meses de descanso. Porque eso fue el tiempo que Pablo estuvo en la isla de Malta, 3 meses. Pero dice que Pablo se sacudió la víbora, la quemó en el fuego. Y tú y yo, hermano, tenemos que quemar todos esos resentimientos. Y solamente se pueden quemar en el fuego del Espíritu Santo, hermano. Porque de nosotros no puede salir, hermano. Es mentira, hermano. Es mentira. Yo he tenido un corazón duro y quizás lo sigo teniendo, pero Dios obra en mi vida. Porque hay cosas que tú y yo no podemos cambiar, pero el poder de Dios sí puede, hermano. Yo no miento con ustedes, yo me abro a ustedes porque sé que de aquí las cosas no salen. Yo siempre lo hago porque eso sucede. Y yo les he dicho, si una de mis peticiones al Señor es, Señor, si tú me concedes este privilegio, este ministerio, pon mi amor en mi corazón. Pon mi amor en mi corazón. Yo me hablo con ustedes, hermano, se los digo. Y yo los amo a ustedes, hermano, he aprendido a quererlos. Y relativamente con sus virtudes, porque yo no conozco sus defectos. Trato de no conocer los defectos de las personas. Yo prefiero vivir y pensar en las cosas buenas que esas personas han hecho hacia mi vida, he visto, y eso es lo que yo trato. Porque yo no quiero que esas cosas contaminen mi corazón, porque yo no quiero perder, como decíamos, no quiero perder el piso, no quiero perder que Dios tiene un propósito para mí y que mientras yo sea útil para el Señor en este mundo, Dios me va a tener aquí. Pablo así le decía, Señor, si para mí quizás es más ganancia ir contigo, pero tú todavía quieres tenerme aquí, porque quería que Pablo estableciera las normas, las doctrinas, para que tú y yo esta noche estuviéramos aquí sentaditos. Que tal no se hubieran establecido esas reglas, ahorita la gente estuviera parada, algunos estuvieran bailando. Pero Dios tenía propósitos para Pablo, como los tiene para ti y para mí. Pero el problema, hermano, que tenemos que aprender a escuchar la voz correcta, aprender a escuchar las palabras correctas. No aferrarnos a lo que el mundo dice, hermano. No aferrarnos a lo que tu compadre dice, hermano. No aferrarnos a lo que dice la señora de la tienda. No aferrarnos a lo que dice el compañero de trabajo. Pablo se sacudió la víbora en el fuego, hermano. Pablo se sacudió la víbora en el fuego y sabía que ya nada iba a pasar. Aquellos nativos esperaban que Pablo cayese y no cayó. Y dijeron, no, este es un Dios. Este es un Dios. Y me imagino que Pablo en su forma de ser les había dicho, no, yo soy humano igual que ustedes. Pero quizás la diferencia es que yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. La diferencia es que yo sirvo a un Dios bendito. La diferencia es que yo sirvo a un Dios todopoderoso. Y eso hace diferencia entre tú, yo y el mundo, hermano. El servirle a un Dios de la gloria que tiene un plan, un propósito para nosotros. Y dice que en ese plan y en ese propósito, dice que Dios lo llevó a Pablo y a sus amigos, que uno de ellos pudo haber sido Lucas, a un lugar de una casa de un hombre pudiente, de los ricachones de ahí de la isla, dueño de muchas haciendas, que se llamaba Publio.
pero donde había una necesidad, porque Dios a ti y a mí siempre nos mueve hacia lugares donde hay necesidad, hermano. No dices amén, pero es cierto. Es cierto, hermano, Dios siempre te mueve a lugares donde hay necesidad, pero muchas veces nosotros, hermano, tenemos el corazón tan contaminado que no logramos ver eso. Dios te mueve y te dice, dale una ofrenda a este hermano. Hace poco Dios me movió el piso y me dijo a esta persona. Y yo andaba por allá y le dije a mi esposa, casi como pidiéndole permiso, mira, fíjate que tengo que ir a este lugar porque Dios me ha dicho que vaya, que haga algo que yo no acostumbro, pero Dios me ha dicho que vaya. Y fui y lo hice, me sentí bien. Y sé que Dios, hermano, ve esas cosas, hermano. Sé que Dios, y yo le agradezco a Dios, bueno, por el privilegio que me dio y la oportunidad y poder hacer lo que hice. Pero más de eso, por darme un corazón que está atento y receptivo a lo que Dios habla en mi vida, porque eso trae garantías para ti, para mí. Cuando tú sales de este lugar y estás atento y dices, no, Dios me habló a través del pastor, Dios nos habló el martes a través de la hermana, Dios nos habló a través de este sermón, Dios me habló a través de la alabanza. Cuando tú tienes un corazón receptivo, que se logra cuando tú estás lleno del poder de Dios, cuando tú estás dócil, cuando tú no tienes raíces de amargura, porque cuando tenemos raíces de amargura, no me va a dejar mentir que aquellos que aquí hemos tenido odio hacia una persona, si es lo primero que cuando lo vemos, hermano. Hay iglesias donde las personas se sientan en lugares distintos, no por educación, sino que porque no pueden ver al hermano que está a la par. Otras iglesias, hermano. Esas no son de aquí, no, de allá, de Malta, de allá, de esa isla. Están ahí y dice que Pablo llega a ese lugar y entiende que Dios lo había llevado ahí. Entiende que había una necesidad. Y Pablo, hermano, pudo haber dicho, yo tengo frío, tengo hambre, ¿verdad? Pero dice que ahí estaba el padre de este Publio. Estaba enfermo de una enfermedad que tenía fiebre y tenía disentería, así dice la palabra de Dios. Tenía fiebre, posiblemente era una especie de una fiebre tifoidea. Dicen que ahí había una fiebre que se llamaba la fiebre de Malta, que le daba a las personas porque tomaban leche contaminada de cabras. Las cabras tenían esa enfermedad y era una enfermedad y dicen que duraba entre 4 meses. Imagínate lo que duraba esa enfermedad, 4 meses. Con fiebres y disentería. Aquel hombre no tenía 4 meses, quizás posiblemente le empezaba. Y dice que Pablo lo vio y oró. Oró por él y le puso las manos y aquel enfermo sanó. Y eso no es exclusivo para Pablo, hermano. Eso lo vemos nosotros aquí. Ahora ya no lo acostumbramos porque el enemigo y el mundo nos ha dicho que no nos podemos tocar. Nos han dicho que no nos podemos dar la mano. Nos han dicho que no nos podemos saludar. Pero el poder de Dios no ha menguado, hermano. Dios sigue haciendo sanidades, Dios sigue haciendo milagros, maravillas, y Dios sigue usando a personas que están dispuestos a ser usados por Él, que han entendido que Dios los ha llevado a un lugar donde hay necesidad, porque algo Dios quiere hacer ahí. El evangelio fue predicado, Dios le permitió a Pablo estar 3 meses en ese lugar, tanto así que dice que luego empezaron a llevarle muchos enfermos y los enfermos sanaban, hermano, no por el poder de Pablo, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo que habitaba en Pablo. Porque no se trata de las personas, se trata del poder de Dios, se trata de la disposición de Dios. Dios tenía un propósito para Pablo, que descansara, que estuviera 3 meses ahí. Dios le dio el privilegio de predicar. Dios le dio el privilegio de lo que hacía Pablo cuando él llegaba. Decía, ellos conocen que Jesucristo murió y resucitó. Y predicaba el evangelio de Pablo y predicaba el evangelio de Jesucristo, el cual tú y yo también hemos recibido un llamado a ir y predicarlo. Este año Dios nos ha llamado a ir y predicar, hermano. A eso Dios nos ha llamado. Yo no estoy saliéndome del tema o del lineamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios este año nos ha llamado a ir donde está la necesidad. Dios este año nos ha llamado a ir al necesitado y a llevarle la palabra de Dios. Y si tú puedes llevarle algo más, hazlo. Porque Dios te va a dar los recursos, hermano. Los recursos de Dios siempre son ilimitados.
los recursos de Dios siempre son ilimitados. Los limitados somos nosotros, hermano. Dios nos dice, bendice, y nosotros, primero a mí. Bendíceme primero y después voy. Y con la bendición no vamos, hermano. Dios nos ha llamado a llevar. Y tú dices, no, el hermano está hablando de plata. No, Pablo no dice que llevaba pisto, hermano. Aquí no dice que si aquel hombre era rico, era dueño de la mitad de la isla, pero tenía necesidad. Tú puedes decir, no, es que mi compañero de trabajo, él está bien. Posiblemente le hace falta a Cristo, hermano. Conocemos a muchas personas, buenas personas, hermano. Yo conozco a personas, buenas personas, que muchas veces digo, hey, a este tipo solo le hace falta conocer a Cristo y no, hombre, si es buena persona, dadivoso. Vemos y conocemos, y yo sé que no solo es mi caso, yo sé que tú también conoces a personas que son buenas personas, al igual que estos, eran buenas personas, pero necesitaban que alguien les llevara el mensaje de Cristo. Sacudiéndose la víbora, Pablo tuvo libertad para predicar, porque cuando se sacudió la víbora y dijeron, bueno, hemos hablado mal de Pablo, pero eso a Pablo no le importó. Él siguió haciendo la obra de Dios. Posiblemente han hablado mal de ti, que eso no te importe. Tú sigues haciendo la obra de Dios. Quizás no es de agrado, no ha sido de agrado, y tú dices, no, a este ya no le vuelvo a hablar, porque por más que le diga yo, sigue tomando. Y aquí, ¿qué te importa si mientras no te dé a vos, tú síguele hablando de Cristo? Hay personas que las encuentro y ya andan tomando, y le digo, no, hombre, mira, llegaste a una iglesia. No, porque ando tomando. Mira, si ahí, si llevas un trago, a lo mucho que alguien te lo quite. Le dije yo, echatelo a la bolsa y que nadie te lo vea. No va a ser que un hermano ande malito también. Pero llega, si ahí nadie te va a decir nada. Si ahí lo que vas a oír es palabra de Dios. Yo se lo digo a algunas personas, lamento a personas. Mira, el 31 de diciembre murió un joven que sé que es conocido de muchos de ustedes. Le decían el chino, ¿verdad? El tipo tenía 30 años, hermano. Era, no sé, quizás no lo conocieron. Yo lo tuve trabajando ahí. Kevin dice que fue compañero de él. No me dijo que si de escuela o de otra cosa, ¿verdad? No, él era mi alero, me dijo Kevin. Pero quizás en la escuela, pero un joven de 30 años, el 31, hermano, lo estaban velando. El primero lo estaban enterrando. Yo estuve con él 15 días antes y le dije, ¿qué te pasa? Que no, que yo aquí, que allá. Su suegro era el pastor de la iglesia de Dios es Amor, creo que se llama la iglesia que pastorea nuestro hermano Gutiérrez. Y yo le dije, chino, pero si vos conoces, sí, estoy. Siempre que tuvimos la oportunidad de hablar, yo le hablé de Dios, hermano. No sé, yo como no puedo decir, porque Dios es misericordioso, hermano. Él ya conocía, él ya había aceptado, perseveraba, caía. Yo le decía, hermano, pero vos no dejes de ir, hombre. Algo Dios va a hacer. Tenés más posibilidades estando, aunque sea de bolo. Mira, yo tengo ese concepto, no es bíblico, es mi concepto. Tampoco digo que tú lo aceptes. Yo le digo, yo creo que tienes más posibilidades estando bolo de rodillas dentro del altar que fuera. Estamos más cerca, porque aquel que cree que está más cerca posiblemente es el que esté más lejos, hermano. Porque Dios tiene misericordia para con todos. Dios sabía que había una necesidad en esa isla de que el evangelio se predicara, hermano. Dios sabe que hay necesidad en tu casa de que se hable de la palabra de Dios, hermano. No de los hermanos, hablemos de la palabra de Dios, hermano. Y si algo se te quede esta noche, que se te quede la palabra de Dios, hermano. Que se te quede lo que Dios dice de ti. Porque el problema no es que el mundo mienta. El problema es lo que tú estás escuchando, y lo peor es lo que tú crees de ti. Oramos al Señor esta noche, Padre. Te bendigo.